que son solamente ilustrativas como para hacerlo más llevadero. Así que para no ir perdiendo más tiempo, vamos a ver, compartir. Vamos a... Esta es la última parte. ¿Qué les iba a decir? En algunas cosas sí los PowerPoint son parecidos, porque tienen algunas adaptaciones que vamos cambiando año a año. Así que si alguien tiene algo viejo, lo puede tener, pero yo le agradecería que lo vaya corrigiendo. Chicos, ¿ven o no? ¿Se compartió el PowerPoint? No, a ver. Todavía no, vamos a cancelar esto. Chicos, ¿quién quiere ser moderadora? Necesito que alguien esté todo el tiempo con el micrófono prendido para que me vaya diciendo si tienen algún cambio en la imagen o pasa algo, porque yo voy a compartir o no la pantalla. ¿Quién puede ser? ¿Alguien? Hola. No es tan grave lo que les pido, chicos. De última, profe, lo vamos habilitando a medida que vayamos viendo algo distinto. Si no, por ahí se escucha mucho ruido de fondo. No, por eso yo quiero solamente un micrófono nada más prendido. Ah, listo, bueno. Bueno, yo. Dale, gracias, gorda. ¿Cómo es tu nombre? Luz. Bueno, Luz, ahí avísame si se comparte. ¿Se ve? No, ahora se está presentando. Sí, ahora se ve. ¿Ahora se Sí, ve? sí. ¿Se ve completa? Sí. Buenísimo. Sí. Va, me imagino que no se ve completa. O sea, no está en presentación, digamos. Ah, listo, eso quería saber. Fíjate ahora si se ve completa. ¿Ahora sí? No. Esperemos un saltito. ¿Nada? Nada. Qué malo que es. Yo lo tengo en pantalla general y no me deja. Vamos a ver. Y ahora se dejó de compartir Sí, completamente, se ¿no? dejó de compartir, sí. Lo agrando y se borra. Vamos a ver si ahí podemos ponerlo en presentación. ¿Se ve luz? Se está presentando, profe. ¿Se ve la presentación? Se ve solamente en Power, no se ve como presentación todavía. Sí, no me deja. Cada vez que pongo para que se presente, no me deja. A ver, fijémonos a ver el último intento. Ahí. No, sigue igual. No, no me deja. Lo tengo abierto en mi pantalla y no me deja. Qué raro. No, pero se ve bien, pero chiquito. Claro. Vamos a ponerle de agrandarlo. Vamos. Oh, vamos a correr todo esto. Tengo un compañero que admitir. Bueno, vamos a tener que seguir, chicos, con la clase. Me dijo que se comunica con Emerson. Bueno, después leemos, chicos, las observaciones. Empezamos con el Power. Sí, profe. A ver, yo les voy leyendo, así ustedes vayan. Hoy nos toca relación hospedador-parásito. La idea de este PowerPoint, que encima como presentación,
¿Se lee ahí relación hospedador-parásitos? Sí, profe. Buenísimo. En este caso, ¿se acuerda que la vez pasada nosotros hablamos sobre todas las definiciones de lo que incluía la patología, que es el estudio de todas las alteraciones que se producen en las células, tejidos y órganos que se producen durante la enfermedad? Ese por ahí yo les voy a repetir una y otra vez para que siempre entremos en tema. En el caso de Thompson, nosotros tenemos un capítulo entero que habla de relación hospedador-parásito, pero entendiendo parásito como el agente que es el que causa la enfermedad. Ese agente que puede ser un agente biológico o no biológico, que puede ser un agente, un noxa o irritante. Muchas veces se lo denomina de esta manera. Nosotros hoy vamos a hablar de la relación hospedador-parásito, pero de los agentes biológicos. Entonces vamos a establecer este tipo de relaciones que si ustedes ya lo deben haber visto en biología celular y lo van a ver en otras materias como zoología o en la misma materia específica de parásito, que así se denomina, donde se establecen distintas relaciones entre los agentes y el hospedador. Por lo tanto, vamos a ver las definiciones de siempre que cuando hablamos de lo que es simbiosis, que significa vivir en unión, en comunión, cuando estamos hablando de dos entidades diferentes. Después de los distintos tipos de simbiosis, distintos tipos de relaciones que se pueden plantear, tenemos lo que se denomina mutualismo, comensalismo y parasitismo. Siempre hablamos de este tipo de relación de mutualismo cuando tenemos dos entidades, dos agentes, en la cual ninguno de los dos se perjudica por la acción de cada uno. En el comensalismo hay un beneficio de una de estas partes sin perjuicio evidente, que dicen así, evidente del hospedador. Y en el parasitismo sí va a haber, sí hay una relación donde sí hay un perjuicio que es para el hospedador. También otra relación que en realidad nosotros lo ponemos acá porque de saprofitismo vamos a hablar, es que entender que todos los animales que se alimentan de material en putrefacción o de detritos, porque no necesariamente sería en putrefacción siempre, se llaman saprofitismos. Los animales que realizan, o los animales inferiores que realizan este tipo de relación, se llama saprofitismo. ¿Qué es lo que yo les voy a poner? Fíjense en nosotros le pongo esta foto. ¿Qué les indica esta foto? Tomado como dos entidades, entendiendo que una es la abeja y otra es la flor. ¿Qué tipo de relación simbiótica les parece que sería? Cualquiera. Hola. ¿Comensalismo, profe? No, no. Se beneficia, si bien la abeja se beneficia, pero en este caso, es más, el beneficio también es por la polinización. Así que hay un beneficio para los dos. Guarda. Fíjate que por ahí con las fotos, quizás algunas veces los pueda confundir. ¿Qué piensan, chicos, que puede ser? Es un Mutualismo. mutualismo. Es un mutualismo. Porque no hay, en realidad en este tipo de simbiosis no hay, viven los dos, pueden compartir el mismo espacio. Uno sí se beneficia con la polinización y el otro porque adquiere el polen que es para formar después el consumo y la fabricación de miel. Pero en este caso, mira, podemos decir que es un mutualismo. Después tenemos otra diapositiva. ¿Esta qué les parece que es? ¿Qué relación simbiótica puede ser entre el hipopótamo y las garzas? ¿La ven o todavía no? Un Sí. mutualismo también. Claro, pero ¿qué tipo de mutualismo? Fíjense, a ver, esperen un segundito. ¿Qué les parece a ustedes? Ay, tengo tantas ventanas abiertas. ¿Qué ven ahora? ¿Ven el pececito con las anémonas? No, profe, la abeja ¿En con la serio? flor. Sí. ¿Cómo odio esto? Chicos, qué horror. ¿Y ahora? ¿También? Sí, en la misma diapo, sí. ¿Sabés qué pasa? Cuando yo paso las diapositivas como proyector, no la ven ustedes. La veo yo nada más. No sé por qué. Y me dice que estoy compartiendo la ventana. ¿Y ahora qué es lo que ven, chicos?
El Ahora hipopótamo, ves el hipopótamo, buenísimo. sí. En este caso, fíjate que acá también tenemos un tipo de relación donde están uno se apoya en el otro para pescar, por lo tanto, ¿hay algún perjuicio para alguna de las dos partes? En este No, caso, ninguno. Es bueno, comensalismo. puede ser comensalismo, pero la garza en este caso no se alimenta de los parásitos del hipopótamo. Por eso te diría que no. En el otro caso, acá sí nosotros tenemos un mutualismo, pero en este caso el mutualismo está planteado entre la planta, mira las relaciones simbióticas que podés plantear, entre la planta y el nido, que no los perjudiquen nada al otro animal. Cuando yo las pongo en esta forma de formato para que ustedes vean, no dejan mostrar las fotos de abajo. Por ejemplo, en la parte de abajo de esta foto estaba la fotito del famoso pececito que se hizo famoso por Nemo. ¿Y cómo es? Sí, ahí sí se lo ve, profe, igual, ¿no? Ahí sí se ve. Claro, porque yo tuve que correr la diapositiva, si no, no me deja verlo. Bueno, todas estas animaciones están en proyector, pero no me deja compartir la proyección. En este caso sí viven en simbiosis y ninguna de las dos partes se perjudica, y nosotros lo que tenemos acá son las partes de arrecife donde ellas y las anémonas donde ellos se pueden ocultar y no hay perjuicio para ninguna de las dos partes. En el caso de la diapositiva siguiente, abajo de ella había un montón de otras diapositivas de imágenes, por ejemplo esta, que son animales que son carroñeros, que son los buitres, donde sí se alimentan de animales muertos, que es un tipo de saprofitismo. En este caso, la del buey, fíjense, en este caso, este animalito sí se alimenta de los ectoparásitos donde él sí se beneficia. Por lo tanto, sí es un comensalismo. Porque este se beneficia porque se alimenta de los ectoparásitos, de alguna manera él también se beneficia porque sacan los ectoparásitos, pero no lo afecta de alguna manera. Igual que es lo que pasa también con esos peces muy pequeños que limpian muchas veces las branquias a los tiburones, limpian diferentes las fauces a muchos de los animales. Todo ese tipo de relaciones son relaciones de tipo simbiótica. La idea de mostrarle de estas imágenes es establecer que las relaciones simbióticas también se establecen entre reino animal y vegetal. En el caso del saprofitismo, estas eran las imágenes que teníamos, donde tenemos animales de tipo carroñero, vemos distintos insectos, desde hormigas, bicho bolitas, escarabajos, todos alimentándose de un animal muerto, que en este caso es una rata. Además de esta imagen, nosotros teníamos otras abajo, por ejemplo también, esta era de los bichos bolitas, que se alimentan que quedó abajo, no me deja llevarla adelante, vamos a sacar esta. La idea era que de esto podríamos ver también bichos bolitas, que son animales que se alimentan de detritos, que está abajo la foto, y finalmente, qué desastre que es esto. Y finalmente teníamos la imagen del saprofitismo propiamente dicho, que son los hongos. Esta era la otra imagen que teníamos. Vamos a achicar esta. Y los hongos. Estos son los tipos de saprofitismo que ustedes van a ver siempre. Estos son de tipo de relaciones, entonces, de tipo de simbiosis, que viven en unión, en comunión, y que se establecen distintos parámetros. Cuando nosotros hablamos de enfermedad que se produce en el hospedador que está padeciendo una enfermedad, hay tres elementos que no debemos desconocer. Esto se llama tríada ecológica, que es la relación que se establece entre el agente y el hospedador, que si bien es una relación de tipo directa, que se van a influenciar uno hacia el otro, y en lo que va a depender este agente puede generar enfermedad en el hospedador, pero no necesariamente porque esté presente el agente siempre va a generar enfermedad en el hospedador. Va a depender de un montón de otros factores para que se produzca o se desarrolle la enfermedad dentro del hospedador. Y uno de los grandes, ¿cómo le podría decir? Modificadores de la acción de la gente va a ser siempre el ambiente.
esta triada ecológica nosotros no podemos extraer un animal, extraer un agente infeccioso y decir específicamente que se va a enfermar. Va a depender del ambiente y de un montón de otros factores que van a influenciar para que se desarrolle o no la enfermedad. Por eso que esto se lo repite y se lo va a repetir una y otra vez en cada una de las materias que ustedes establezcan. Ustedes cuando hablen con algún paciente no lo pueden extraer al paciente como una entidad solitaria. Es una entidad que está influenciada por todos estos dos grandes aspectos. Cuando nosotros hablamos de etiología en patología, ¿se acuerdan que yo les dije que va a depender de dos? Se entiende que la etiología es el agente causal, pero nosotros dentro del agente causal incluimos todos los factores predisponentes que son propios también del agente. Entonces nosotros vamos a establecer que los factores predisponentes, que en trigo está diferente, porque hace otra subclasificación, nosotros usamos la clasificación de Thompson, donde habla de factores predisponentes, que habla de factores que son propios del animal y factores que son externos al animal, que es el medio donde se desarrolla su vida. Por lo tanto, todo lo que es entendido como factores predisponentes, esperen un segundito que tengo que poner a grabar esto por cualquier duda. Todo lo que nosotros entendemos como factores predisponentes intrínsecos que forman parte del individuo tiene que ver con la especie, la raza, el sexo, estamos hablando de un macho, una hembra, de la edad, de la idiosincrasia. Idiosincrasia hace referencia a aquellos que lo hacen como individuo, como único. Y también en esta parte de factores intrínsecos también dependen si son animales de producción, cuál es el uso de producción. Porque no es lo mismo, ¿ustedes saben de alguna enfermedad que afecte según la especie? ¿Hay enfermedades que son propias de especie? ¿Se les ocurre alguna? Puede hablar cualquiera. Ay, ¿no van a saber ninguna? Vamos. Aragón María, ¿qué sabes de alguna enfermedad, de alguna especie, de alguna raza en especial? No, profe, no sé. No se me ocurre ninguna. ¿De alguna raza? Diana, Abigail. ¿Puede ser la diarrea que le da a los chanchitos, Una a los que recién parvovirosis. nacen? Sí, hay una parvovirosis del lechón. Bien, es propia de él. Bien. ¿Qué otra se les ocurre, chicas? Chicos. ¿Podría ser la enfermedad de Auschwitz de los cerdos? Sí, es propio específico de especie. Bien, bien, bien. Facundo Castillo, ¿qué opina? ¿Alguna enfermedad propia de alguna especie, de alguna edad? No, no se me ocurre, profe. Estaba pensando, no se me ocurre. Grande, pequeños. Lucio, cejas. Propia de especie, raza, edad. Puede ser parvovirus en el perro. Sí, pero ahí estamos complicados, porque hay una parvovirus que sufren los lechones, que es el mismo virus, pero se desarrolla de forma diferente, y de la panleucopenia también, bueno, tenemos ahí un problemita. Pero está bien, ¿qué más podemos decir? Profe, las Benja Tapia, mastitis. mastitis es una enfermedad propia de las vacas lecheras. Propia no significa que sea única. Es más común encontrar procesos de mastitis en vacas en producción. Bien. Chicas, La fiebre aftosa. la fiebre aftosa, bien, pero vos sabés que la otra vez salió un artículo que apareció en Equinos, me quería morir. Así que estamos medio al horno, ustedes seguro van a tener novedades. Benja Tapia, ¿qué opina? ¿No se acuerda ninguna? Miriam, ay chicos, Miri, desburrame. Puede ser, puede ser en displasia de cadera en los ovejeros. Puede ser, es específico de caninos. Bien, bien, es de raza, es mucho más. Sí, sabés que lo único que malo es que para se descubrió que también, según los cruzamientos, afectan a Golden. También. Aparecen en Golden, en Collies, así que es de
El mastín, ¿o no? Eso no pasa en los cruzamientos. Pero es específico que se ve, es una enfermedad específica de especie. Profe, ¿y la de la vaca loca? La encefalomalía espongiforme. Bueno, pues es que con la vaca loca sucede algo raro. Se considera que hubo personas que se contagiaron a través por consumo de estos animales. Y sí, se dio la vaca loca. Pero vos sabés que es una enfermedad que apareció, sus primeras definiciones, identificación de la enfermedad apareció por el canibalismo en África, en humanos. La encefalomalía es una encefalopatía espongiforme. Supuestamente es producida por priones, son partículas de proteínas bien pequeñas. Pero vos sabés que la otra vez estaban en contra de los priones, así que volveremos a tener novedades. Ay, chicas, es como que constantemente esto avanza. ¿Y la triquinosis? Bueno, la triquinosis sí afecta a cerdos. No, ¿podría ser BIF y BILEF, la leucemia felina y la inmunodeficiencia Sí, felina? propia de especie. Sí, también, BIF. El SIDA felino considerado también. Bien, porque es una inmunosupresión. Nosotros sí vamos a tener muchas enfermedades donde el animal te va a ir identificando, vos vas a ir viendo algunas patologías propias de especie. Después también cuando hablamos de edad, vos vas a tener enfermedades que afectan a diferentes edades de animales. Enfermedades que son propias de los cachorros son todos los procesos de diarrea, tanto en terneros como en cachorros, porque tenemos un sistema inmunológico poco desarrollado. Y también vas a tener que las parasitosis son más comunes en los cachorros que en los adultos, porque después se llega a un estado de estabilización que se denomina, porque ya llegas a un estado de que tu inmunidad es suficientemente activa para poder sostener esa infestación de parásitos, que generalmente producen reinfecciones en adultos cuando hay estados de inmunosupresión o hacemos algo que metemos la pata nosotros con algún antibiótico además. Entonces, siguiendo esta teoría, vos vas a ver y vas a aprender y es tan importante hacer la anamnesis, es tan importante saber con la vaca, por ejemplo, una mastitis, como una de las chicas lo nombró, es muy raro que nosotros la encontremos en una vaca de feedlot. Por ejemplo, en general, ¿por qué? Porque no están desarrolladas las mamas, se busca otro perfil genético, no están para producir leche, no llegan a la edad esa porque ya se considera que son vacas viejas, generalmente la producción es mucho más corta, entonces es importante saber de quién estás hablando, por lo tanto el factor intrínseco para determinar la enfermedad es fundamental. Vos no podés errarle en enfermedades que son propias de cachorros y hablar de una enfermedad que no correspondería ni a la edad. Con el caso de los factores extrínsecos, el medio, es importante para saber de qué se alimenta, cómo se alimenta, dónde vive, qué es lo que lo rodea. Y es tan importante saber hasta la calidad del agua, sobre todo, por ejemplo, en razas lecheras, porque según la calidad del agua, el pH del agua, los minerales del agua, va a producir mayor o menor ganancia en peso si estamos hablando de bovinos de carne y va a producir mayor o menor ganancia en producción de leche. Entonces, la calidad del agua es fundamental, del aire. Es importantísimo, por ejemplo, en las explotaciones intensivas de aves, cuando yo tengo esas granjas que son esos corredores amplios, donde vos tenés que tener una buena calidad de aire, porque si no van a aumentar los procesos de enfermedades respiratorias, porque lo primero que sucede en espacios cerrados es la irritación de las vías respiratorias por el olor amoniacal de las heces y de las orinas. Entonces es fundamental saber si están al aire libre, si están confinados, con qué otros animales convive para saber si es una enfermedad que contrajo de otro animal, si vive con personas, para saber también si es una zoonosis o una antropozonosis, que la haya contraído alguna enfermedad de los humanos. Entonces, es fundamental saber el medio donde se desarrolla el animal que vos estás estudiando. Después nosotros vamos a tener los agentes causales, que son los específicos, que son esos agentes son las noxas o irritantes que provocan las alteraciones, ya sean estructurales
o funcionales, que ya los que provocan enfermedad. Y estos agentes causales son los que lo vamos a poder clasificar en agentes biológicos y los no biológicos. Se entiende que esto parece tan general, pero es súper importante ustedes a tener en cuenta. Por ejemplo, vos parvovirus no vas a encontrar en un animal de 4 o 5 años, excepto que el Rottweiler tiene hasta el año y medio susceptibilidad al parvovirus, porque tiene una susceptibilidad de raza muy especial. Avanzando en esta parte, nosotros vamos a hablar de agentes biológicos, que son todos los microorganismos, entendidos como todos los microorganismos, y los parásitos, que hacemos la aclaración acá, vamos a entrar en parásitos. Y los agentes no biológicos, se entiende todos los agentes físicos, químicos y alimentarios. Que eso vamos a desarrollar la clase que viene, los físicos, que son agentes mecánicos, térmicos, presión atmosférica, cómo influencian para producir enfermedades, cómo generan daños directos, es muy lindo. Eso lo van a leer del Cheville. Vamos a comenzar con nuestros hermosos virus. Ustedes ya tuvieron microbiología, ¿no es verdad? ¿Tuvieron micro? Sí. Buenísimo. Entonces esta parte ustedes de virus la tienen re claro. Para recordar, todo esto va a ser un pequeño repaso, pero sí se toma en el parcial. Nosotros vamos a recordar que ustedes ya lo saben, que los virus son parásitos intracelulares obligados, están formados por códigos de ADN o ARN y proteínas o lipoproteínas de cubierta, que no tienen metabolismo propio, por lo tanto necesitan sí o sí de una célula de algún organismo vivo para poder multiplicarse. Esto está de más, yo lo pongo porque es tan tonto por ahí lo que se pregunta cuando se dice que si no tienen metabolismo propio y necesitan de otra célula, por tal motivo no se van a dividir por fisión binaria, no van a desarrollar movimientos autónomos y son inertes en el medio. Acuerden que nosotros tenemos que los virus tienen una sobrevida en el medio ambiente, en el ambiente sería corto. Y nosotros gracias a eso también lo podemos eliminar y lo podemos desinfectar. Por eso estamos desinfectando como lo con nuestras manos y demás para poder eliminar este virus que nos rodea ahora. Para recordar, el virión es la partícula viral con capacidad infecciosa, es lo que el virus va a hacer cuando se pueda multiplicar dentro de la célula diana. Vamos a reconocer, como para recordar, dos tipos de virus desnudos y los envueltos, que los virus desnudos son los que tienen cápsida y los envueltos son los que además tienen una membrana lipoproteica. Que esto le va a dar siempre mayor resistencia, sobre todo en el ambiente. La patogenia de los virus. Esto es muy general, pero la idea de este cuadro es que ustedes recuerden cómo el virus invade las células del organismo. Todos los virus, en general, van a afectar a alguna célula específica y van a tener lo que se llama célula diana. Siempre van a buscar una célula en que tenga cierta afinidad. Van a producir una alteración en la membrana celular, que ahí está mal escrito membrana, y esto va a hacer que se produzca una señal específica para incorporar el virión. ¿Cuál sería la idea? Nosotros este virus se va a alterar la membrana de esta célula específica donde él tiene sus receptores, se va a unir y va a hacer que capte esa partícula viral que es infectiva. Y una vez que esté dentro de la célula va a hacer dos cosas. Si es ADN, se va a unir a sus ácidos desoxirribonucleicos, y si es ARN, va a utilizar sus medios de transcriptasa reversa y demás enzimas para fabricar, todo es para poder multiplicarse. Si multiplica a través del ARN, va a tratar de formar todas enzimas y proteínas que van a ayudar a formar nuevos virones y poder invadir otras células. Y si se incorpora al ADN, va a producir un cambio conformacional en las células para que produzca las proteínas y las enzimas que él necesita. De alguna manera la célula va a terminar trabajando para él. ¿Qué es lo que vamos a obtener de resultado? Es un material genético vírico, porque se va a multiplicar, se va a incorporar al ADN y va a ser parte del ADN de la célula en el caso de los virus ADN, va a enfermar esas proteínas estructurales necesarias para formar los virones, y después va a resultar en que va a producir la gemación, que es cuando se rodea esa membrana necesaria para poder existir fuera de la célula e invadir otra célula, o va a agotar la célula hasta destruirla y va a producir lo que se denomina lisis celular. Eso es básicamente lo que hacen nuestros amigos virus. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer lo que a nosotros nos interesa en patología, es ver qué relación establece con el hospedador.
Por lo tanto, nosotros podemos ver tres formas de relación que va a tener con el hospedador. Por un lado, va a producir, en el peor de los casos, o aquellos virus que tienen afinidad y rápidamente agotan todo el mecanismo celular de la célula y produce la citólisis, esta destrucción directa por lisis, va a formar parte, va a utilizar la célula, va a formar estas proteínas que necesita, va a formar restos celulares que van quedando que no necesita, agota todas las sustancias, todas las enzimas para sobrevivir la célula, y además genera una acción quimioatrayente. ¿Por qué? Porque genera un proceso de activación de sustancias quimioatrayentes para que el sistema no lo hace el virus a propósito, sino que todo esto es detectado, todas estas anormalidades va a ser detectada por el sistema inmune y lo va a tratar de destruir. Entonces la citólisis va a ser de forma directa porque el virus en sí agota la célula y produce la lisis de la célula, o indirectamente, decirlo de otra manera, es cuando produce una respuesta inflamatoria, porque el organismo la detecta que la célula está normal, que presenta mucho detrito, que tiene muchos activados, muchos lisosomas, y va a producir la destrucción de esta célula. Entonces la citólisis se puede dar de las dos maneras, en forma directa o indirecta. Por otro lado, hay otros virus que van a producir una relación estable con el hospedador, que es en el caso de aquellos virus que se incorporan y se mantienen dentro del hospedador y se mantiene como una enfermedad subclínica, sin síntomas. Puede suceder que se mantenga un buen tiempo y porque el sistema inmunitario es muy capaz de destruirlo, entonces se mantiene en forma latente. Y otras veces, cuando la inmunidad del hospedador disminuye, el virus se activa y va a producir, va a ir a buscar sus células diana y se va a mantener y va a producir la replicación viral. Este es el caso muchas veces de los herpes virus que se mantienen en sus formas asintomáticas. Siempre dice que el virus queda acantonado en los ganglios regionales, en ganglios linfáticos regionales. En la tercera forma de relación con el hospedador es la integración en el genoma. Esta integración en el genoma es típico de los virus ADN, que lo que hacen estos virus se incorporan en el ADN celular, produce la multiplicación celular y la formación de tumores, y son esas enfermedades que son consideradas de tipo crónico porque llevan mucho tiempo y muchas veces también tiene un estado de latencia estas enfermedades. Un ejemplo de este tipo de virus son los procesos de leucosis bovina, que generalmente son enfermedades crónicas, son enfermedades que muchas veces uno diagnostica porque ve que cae todo el estado corporal. Generalmente se produce mucho en vacas lecheras, se puede observar procesos de leucosis ya en vacas más delgadas, que van perdiendo score corporal, que disminuye la producción de leche, y cuando empezamos a hacer estudio y palpación de ganglios, encontramos que aumentan de tamaño y produce toda una sintomatología donde se la puede identificar. Esto, vuelvo a decirle, es muy general. Esto que le pasé recién ya les voy a explicar qué es lo que es. Pero quería recordar que nosotros tenemos dos tipos de virus, ADN y ARN. En general nosotros ahora voy a describir muchos virus ADN, porque hay muchos de estos virus ADN que son muy comunes en las enfermedades que podemos observar en la clínica diaria. Los ARN también, y bueno, han adquirido gran importancia por el coronavirus, que era un virus para la entidad veterinaria. El coronavirus es un virus que está hace muchísimo tiempo y que no generaba mayores inconvenientes más que problemas respiratorios, gástricos y nada más. Y bueno, con las mutaciones ahora es uno de nuestros grandes, no sé cómo decirlo, nuestros grandes problemas. Lo que yo les quería mostrar con esta foto anterior, que muchos de estos procesos, de estos restos celulares, que se van a formar de los restos celulares de la formación de proteína, procesos del mismo metabolismo celular de que provoca el virus dentro de las células, se forman lo que se denominan cuerpos de inclusión. Esta es una neurona, sistema nervioso, neurona, cuerpo neuronal, y lo que ven de color rosado, ese circulito rosado dentro del cuerpo neuronal, esto es el cuerpo de inclusión. Eso es lo que nosotros observamos en el caso de rabia. Este es lo que se ve de color lila, oscuro, es el núcleo celular.
Y este es el cuerpo de inclusión donde decimos que esto es positivo a rabia. Es una coloración donde nosotros ponemos de manifiesto el cuerpo de inclusión para decir que está presente el virus de la rabia. Nosotros vamos a tener virus que van a tener, acá puse algunos virus de acción sistémica. ¿Qué significa los virus de acción sistémica? Que tienen un efecto en todo el organismo y que van a tratar de hacer distintos procesos de viremia para infectar mayor cantidad de células. ¿Quiénes son los virus que hacen esta acción sistémica? Es el moquillo, es el distemper canino, la hepatitis, la peste porcina, la enfermedad de Newcastle que se da en aves. Estos virus con acción sistémica lo que hacen primero un proceso de invasión, dependiendo de cuál sea el virus, va a ser la vía de entrada. En el caso de la hepatitis por vía digestiva, moquillo puede ser por vía respiratoria, digestiva, a través de la piel también. Puede haber luego del proceso de invasión que se incorpora al hospedador, hay un proceso de diseminación, va a los ganglios linfáticos regionales, allí se multiplica, se produce lo que se llama el proceso de viremia, primera viremia, proceso de fiebre, se multiplica, viremia empieza a circular por el sistema, por el torrente sanguíneo, va a ir a las localizaciones específicas, si es hepatitis va a ir a hígado, vaso, riñón, moquillo. Moquillo afecta a las vías nerviosas eferentes, las células de Schwann, pero bueno, eso después tiene que ver con una reacción antígeno-anticuerpo, pero van a ir, todos estos virus van a buscar su célula diana. Después se produce lo que se llama viremia secundaria, con una liberación masiva de virus, porque este virus ya logró multiplicarse, y la viremia es cuando aparece en el torrente sanguíneo. Y después va a tener una localización tisular específica, que es donde quedan los restos de presencia del virus en las diferentes, generalmente siempre en el tejido tisular periférico, siempre es en el pie, cerebro y ojos, donde una vez de transcurridos los procesos de viremia, si yo no la pude observar, puedo llegar a aislar el virus de estos lugares. Por eso es que se utiliza el sistema nervioso en el caso para determinar la presencia de rabia, donde busco los cuerpos de inclusión, y vos buscás justamente ponerlo en evidencia. ¿Se entiende? Cualquier cosa, chicos, me van frenando y me preguntan. Yo les había puesto que otra vez vamos a tener el mismo problema, pero no la puedo poner para que se exprese. Vamos a ver algunos virus ADN que ustedes conocen. De los virus ADN, nosotros vamos a tener el poxvirus, que es el típico virus de la viruela, que afecta a diferentes especies. Creo que quede claro, este cuadro que se pone abajo, que lo corrí ahora, es para decir que en las diferentes especies del mismo virus, solamente que se desarrolla de diferentes partes. Afecta a diferentes tipos de animales, como en el caso de la cabra, afecta a conejos, a ardillas, a liebres, y en todas se va a expresar de diferentes maneras, pero todos tienen afinidad siempre por la epidermis. Va a producir las lesiones de tipo proliferativas, que son típicas de la viruela, que si alguna vez alguno tuvo viruela va a ver que se forman esas vesículas. Pústula es cuando son esas vesículas que se llenan de pus. Después quedan unas úlceras, que son cuando quedan esos pequeños crátercitos que se dicen en la piel, y se forman también costras, que eso es lo que también muchas veces despide el virus. CI significa cuerpos de inclusión citoplasmáticos, y que son acidófilos. ¿Por qué lo puse? Para que recuerden la coloración en los acidófilos cuando son de color rosado. Entonces yo voy a buscar la presencia de ese virus a través de estos cuerpos de inclusión. La parte del cuadrito de abajo era para ver los diferentes géneros que hay del virus y cómo afectan los diferentes géneros a diferentes especies. Así es como se ve el estigma contagioso. Y acuérdense que la descamación de estas pequeñas lesiones es lo que va a producir el contagio de los otros animales. El herpes virus, que es lo más conocido, que muchas veces nosotros podemos controlar, lo que es común presentado sobre todo cuando las personas sufren estados de estrés. Una vez que tuviste herpes, lo vas a tener seguido cuando haya un estado de inmunosupresión. También son virus epiteliotropos, significa que tienen afinidad por los epitelios, producen enfermedades agudas, son procesos transitorios que tienen un ciclo, que pueden llegar a producir lesiones epiteliales amplias, dependiendo siempre de la inmunidad del hospedador. ¿Qué
¿Qué es lo que tiene acá cuando dice replicación viral lenta o no hay replicación viral? Indica que el herpes virus tiene periodos de latencia, que son esos periodos donde desaparece y después vuelve cuando hay una inmunosupresión. En el caso de los felinos, el herpes virus produce alteraciones en la mucosa nasal y ocular. Produce desde rinitis y generalmente siempre viene asociado con otros virus que producen una enfermedad de tipo respiratorio más grave, como el calicivirus, que producen úlceras en boca, y en los ojos puede llegar a producir una queratitis y perder la visión. Así que tenemos que tenerla en cuenta. Generalmente siempre afectan a gatitos de corta edad, porque afecta generalmente a animales inmunosuprimidos. El adenovirus también es un virus de tipo respiratorio, puede llegar a ser digestivo, produce procesos de neumonía, frecuente sobre todo en animales jóvenes, está asociado a cuadros de inmunosupresión, está asociado a procesos donde hay ambientes que son estabulados, donde hay mucho polvo de heno, que se identifica cuando uno, por ejemplo, le da un alimento seco, no están bien ventilados y muchas veces esa aspiración de tantos polvos de los mismos alimentos que uno muchas veces utiliza, puede producir la aspiración y la inmunosupresión y asociada al adenovirus, que es un virus común, puede producir neumonías en bovinos. Pero siempre también en animales jóvenes y en equinos también en animales jóvenes. Virus ADN es el parvovirus. El parvovirus también, como lo han nombrado, para que vayan teniendo una idea de qué se trata y de qué es lo que van a ver en un futuro, es un virus que también tiene una afinidad por las células que tienen una rápida multiplicación. Por lo tanto, va a afectar principalmente las células del intestino y de la médula ósea. Pero del intestino, sobre todo, ¿qué les parece? ¿La célula de las criptas o del lumen, o de la corona, de las vellosidades intestinales? ¿Qué les parece que afecta? En el caso de parvo. Las vellosidades intestinales. Sí, las criptas, no las células, no las vellosidades, el ápice de las vellosidades. El ápice de las vellosidades. No, ese es el corona. Vos sabés que el parvovirus afecta las criptas. ¿Por qué? Porque ahí están las células de rápida multiplicación que les van a dar origen a las células del lápice, de la punta, por decirlo vulgarmente, de la vellosidad. Porque ustedes recuerdan que la vellosidad sería como, yo hago mueca y no se me ve. Escuchen. ¿Se acuerdan que la vellosidad era como un caminito, una montañita que subía y bajaba? En las criptas están las células que le van a dar origen a las vellosidades de la cripta y que van a ir ascendiendo cuando las demás se vayan descamando y se van eliminando con la materia fecal. Porque vos con la materia fecal, nosotros como los animales, se produce una descamación constante de esas células que ya van envejecidas. Entonces hay un recambio celular. Cuando yo daño las células de la cripta, que son las que van a dar origen, que son las primordiales, las que están en multiplicación, es un daño muy grave porque no tengo cómo recambiar las que se me están descamando en la punta o en el ápice de la vellosidad, normalmente porque encima estoy con un proceso de diarrea. Y no tengo tiempo de hacer el recambio celular que demora de 7 a 10 días. Entonces es grave el proceso de lesión en el intestino. El coronavirus, que también afecta a animales jóvenes, afecta lo de la punta de la vellosidad, lo del ápice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se eliminan, se van con el virus, y yo voy recambiando desde abajo, desde la cripta, van subiendo y se van recambiando. Entonces, por eso son procesos de diarrea más cortos y el animal generalmente lo puede superar. No llegamos a ver esa diarrea con sangre porque ya en la diarrea con sangre tengo una lesión de la membrana basal, donde apoyan las células que van a ser las progenitoras de las otras. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Por qué es tan importante entenderlo? Mirá qué linda foto que conseguí. En esta foto ustedes pueden ver la vellosidad, ustedes se imaginan como yo se los dibujaba, una al lado de otra, y ese plegamiento que tiene la vellosidad le da una amplitud de superficie de absorción. En esta foto que yo les estoy presentando, no se ve la vellosidad. Esa pequeña montañita que llega a ser una meseta,
es la vellosidad. O sea, imagínense cómo ha disminuido la superficie de absorción de esa mucosa intestinal. Y acá abajo está la referencia. Enteritis vírica se aprecia atrofia porque está disminuida de tamaño. Se producen esos baches que se ven así, esas aberturas, esta falta de epitelio de la membrana de la vellosidad intestinal, porque no hay recambio. No se ven las criptas profundas con las células progenitoras. Acá nada más en esta parte, no sé si me ven con el mouse, se ven las células estas que son más oscuritas. La membrana basal está toda atravesada por procesos de células inflamatorias, porque están tratando de destruir las células que están afectadas por el virus. Así se ve una vellosidad anormal, afectada por parvovirus. Vamos a seguir viendo otra. Y como virus ARN, porque yo después me he dado cuenta que no había puesto ningún ADN, como virus ADN tenemos para nombrar la influenza, que es un tipo que produce afecciones de tipo respiratoria. La influenza siempre va asociada a otros virus o va asociada a procesos inmunosupresores, o se asocia con bacterias para producir enfermedades graves. Pero si no, ¿qué es lo que va a hacer esta influenza o parainfluenza de tipo 1? Por ejemplo, esta puede afectar a los equinos, a los potrillos y producir rinitis. ¿Qué es lo que hacen muchas veces estos virus ADN? Se mantienen más tiempo dentro del organismo para producir la multiplicación, por lo tanto no van a producir la lisis inmediato de la célula. ¿Ellos qué van a hacer? Van a tratar de permanecer un poquito más de tiempo para formar una suficiente cantidad de virones y después poder ser eliminados, en el caso de la rinitis en equino, en el exudado y a través de la tos hacia el exterior para poder llegar a invadir otras células y contagiar a otros animales. En realidad el virus lo que está buscando constantemente es un hospedador. Otros virus ARN es el coronavirus, que ya lo habían nombrado, que en el caso de los caninos solamente produce una enteritis en animales de casi menores a 20 días, son animales muy antes de los 45 días y puede llegar a producir alguna diarrea porque afecta, como les decía antes, el ápice de la vellosidad, el extremo, la luz de la vellosidad, y es un proceso transitorio. Pero en los felinos, el coronavirus produce la famosa enfermedad peritonitis infecciosa, que después tiene dos manifestaciones, una manifestación húmeda y una manifestación seca. A mí me interesa que ustedes sepan cómo actúan, qué relación hay y qué tan graves son. En este caso, en los felinos, una enfermedad de tipo crónica, insidiosa y grave, que no es lo mismo que lo que pasa el coronavirus en caninos. Y ahí abajo le puse que produce diarreas nada más transitorias. Me faltó poner la transitoria. Pero bueno, la acción de los virus va a depender de qué quiere hacer este virus, qué tipo de virus es, qué animal afecta, qué edad tiene el animal, y va a producir las diferentes sinologías y va a producir las diferentes lesiones, algunas más graves y otras más leves. Fíjense que un mismo virus representado en dos especies diferentes son sinologías y lesiones muy, muy distintas, y en una es súper grave, por ejemplo en los felinos, y en los caninos es pasajero. Pero también los virus son específicos de especies. O por lo menos en coronavirus era lo que sabemos hasta hace poco. Pero bueno, ahora hay un traspaso de especie, no se entiende nada. Ya no sabemos si es modificado o no modificado. Igualmente, en esta parte más adelante, cuando veamos procesos inflamatorios, les voy a mandar un PowerPoint donde habla de proceso inflamatorio y cómo actúa el coronavirus en la enfermedad de tipo pulmonar que está haciendo en los humanos, lo que se sabía hasta el año pasado. Vamos a ver qué novedades hay. Seguimos. Como para hablar ahora, porque esto, chicos, es un paso rápido de lo que ustedes deberían saber de la parte de microbiología, que por eso se les pide microbiología como materia correlativa a patología. Otro repaso que nosotros vamos a hacer medio rápido es entendiendo qué son las bacterias, que son microorganismos procariotas, unicelulares, que tienen una membrana, una bicapa fosfolipídica, que ustedes ya saben, que tenemos distintas formas de clasificación de las bacterias, que las podemos clasificar según el tamaño y la forma, cómo crecen o no en presencia de oxígeno, según cuál es la tinción de Gram.
Y esto nos va a ir indicando para poder identificar. ¿Por qué hacemos todo esto? Nosotros tenemos que identificar a la gente que los afecta. La primera clasificación que se hizo, una de las primeras en realidad, fue la tinción de Gram, que podemos clasificarlas en gram positivas y gram negativas según tomen la coloración de Gram, que está formada por unas sustancias que se van a quedar retenidas o no dentro de la capa de mureína, que depende siempre del grosor de esa capa. Si nosotros tenemos la capa de mureína sola, que es una gram positiva, se pierde el colorante con el alcohol. Pero si nosotros tenemos si nosotros tenemos la mureína y encima tenemos una capa externa lipídica de lipoproteínas y lipopolisacáridos, que es mucho más gruesa, va a retener la coloración de Gram, por eso vamos a tener nosotros que va a ser una gram positiva y una gram negativa. Entonces, nosotros podemos decidir si toma o no esta coloración de Gram, nosotros vamos a poder identificar y poder clasificar. Porque lo que nosotros constantemente estamos buscando es poder clasificarlas. Después acá el siguiente, no sé si le puse, no, los elementos constantes. Vamos a ir a la clasificación. Esta clasificación para pasarla, que ustedes ya la deben haber visto. Según la clasificación, según la forma, que se clasifican en cocos bacilos. Según las formas, acá están los diferentes dibujitos de las diferentes bacterias, según crecen o no en presencia de oxígenos, en aerobias, anaerobias, cuando son sin presencia de oxígeno, o aerobias facultativas. Y después, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa en patología esta parte. Vamos para acá. Recordar nada más los elementos de las bacterias. ¿Por qué? Porque estos elementos después van a ser fundamentales para entender por qué algunas bacterias son tan agresivas, por qué se mantienen en el ambiente, como por qué necesitan, por ejemplo, algunas bacterias que tienen flagelos y por qué se pueden mover a través del agua, es fantástico. Todo esto que ustedes están estudiando, que ahora lo tienen que estudiar de memoria, que tal y tal, y tiene unos elementos de pared celular, membrana, pila y flagelo, es fundamental para entender después la biología de la enfermedad. Por eso se les pide esta materia previa. Tenemos que recordar que como elementos constantes tenemos una pared celular que está formada por esa mureína, los ácidos teicoicos, polisacáridos y los lípidos. Esa pared puede ser lisa o puede ser rugosa, si son hidrofóbicas, o hidrofílicas, si aceptan o repelen el agua. Tiene una membrana plasmática, tiene los elementos inconstantes, significa que algunas bacterias van a tener pilis, que son las gram negativas y algunas gram positivas, que le dan adherencia, que es el caso de Escherichia coli, que está determinada el pili, se determinó con la K88, que es el número de la proteína, se determinó la proteína que forma el pili. Entonces nosotros ya sabemos que cuando identificamos ese tipo de proteína, estamos en presencia de una Escherichia coli. Después algunas tienen flagelo, como leptospira, que también tiene flagelo, cápsula, que le dan una forma de resistencia, que es el caso del Bacillus anthracis, que es esta cápsula le da la capacidad de no ser fagocitada. Por eso dice acá antifagocitario. Entonces, todas estas son formas de resistencia para evitar de ser reconocido por el hospedador y poder producir enfermedad. Este es cómo se ven, recordando los factores de virulencia, pilis, cápsulas y paredes celulares. Estos están los flagelitos, los pilis, que son esos pelitos que parecen barbitas insípidas, pero son fundamentales porque son factores de adherencia. Y de esta manera, si se pueden adherir a los tejidos, van a producir poder mantenerse dentro del hospedador y producir enfermedad. Esto yo se los voy a poner, y este PowerPoint, quédese tranquilo que va a estar subido sin las fotos, pero va a estar subido en la clase. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden? Recuerden lo que son las exotoxinas y las endotoxinas, y las enzimas extracelulares. Muchas de estas bacterias tienen estas enzimas extracelulares que va a producir, les va a posibilitar a las bacterias poder invadir el organismo a través de distintas enzimas. ¿Qué estas enzimas qué van a hacer? Van a tratar de diluir las coagulasas, fibrinolicinas, hemolicinas, leucolicinas, van a tratar de diluir
el tejido conectivo, los glóbulos blancos, por eso son las leucolicinas, fibrolicinas para eliminar todo parte del tejido conectivo y poder invadir y poder penetrar en el organismo. Todas estas enzimas son favorables para la penetración de las bacterias. Después nosotros vamos a tener las exotoxinas, que son aquellas proteínas termolábiles de actividad específica, que en el caso sintetizan en el citoplasma y son liberadas por exocitosis, que tienen un gran poder antigénico. ¿Qué significa antigénicas? Que pueden ser reconocidas por el organismo del hospedador y van a tratar siempre de inhibirlas o neutralizarlas. En el caso de las endotoxinas o lípidos son liberadas por lisis de la pared celular, son lipopolisacáridos de pared de las gram negativas. Las endotoxinas son características de las gram negativas, son termoestables, tienen un poder letal débil, una actividad inespecífica, no afecta específicamente a algún tejido u órgano, son menos antigénicas, significa que generan menos respuesta del hospedador, pero son más complicadas, porque ellas sí pueden producir la muerte a través de un shock endotóxico. Eso después, cuando veamos alteraciones circulatorias, vamos a hablar del shock endotóxico. ¿Qué más podemos decir de qué hacen estas pequeñas bacterias dentro del hospedador? ¿Se acuerdan que hablábamos de los procesos de viremias, cómo hacía el virus? Todo lo que es viremia, y después le voy a hacer una aclaración en lo que es septicemia y bacteriemia, cómo el hospedador va a ingresar, estas bacterias van a ingresar al hospedador, van a colonizar, van a penetrar, siempre producen una multiplicación en el lugar de entrada, si es por vía respiratoria, si es por vía digestiva, van a producir la primera multiplicación en el lugar de colonización. Después una multiplicación in vivo, que puede ser intro o extracelular, dependiendo de la bacteria, va a producir una inhibición de los mecanismos de defensa. Acuérdense que nosotros tenemos bacterias que son antigénicas y otras que no. Y después, ¿qué van a hacer? Se van a tratar estas bacterias, van a invadir, van a producir enfermedad, van a producir una respuesta inflamatoria. Y muchas veces si la respuesta inflamatoria del organismo es exagerada, puede producir también reacciones de hipersensibilidad. Muchas de estas bacterias, nuestros pacientes van a tener estas enfermedades muchas veces por causas naturales, porque nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos rodeados de estos microorganismos, tanto sea de virus como de bacterias. Y nosotros generalmente tenemos una relación estable con el ambiente donde nos movemos. Todos estos procesos, tengan muy en cuenta que todos estos procesos de higiene extrema y demás debilitan el sistema inmunológico nuestro y de nuestros animales. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos una cantidad de bacterias comunes sobre la piel. ¿Eso saben o no saben? Me imagino que sí. ¿Saben? Pregunta. Tenemos Sí. nosotros una cantidad de bacterias en la piel. ¿Qué pasa si yo al perro lo baño toda la semana? ¿Qué hago con ese pobre animal? Se elimina dentro de toda la protección que protege la piel, digamos, bacterias benéficas, digamos, para la piel. Bien. Como que dañamos la primera capa de protección que tiene el animal. Bien, porque nosotros tenemos que pensar que dependiendo del animal, hasta de los gatos, porque ahora también se bañan los gatos, nosotros tenemos un pelo, un subpelo, dependiendo de la raza, nosotros tenemos una grasitud, tenemos una descamación normal de la piel, y con esa descamación nosotros eliminamos muchas sustancias tóxicas que no necesitamos a nuestro organismo. Cuando nosotros justamente bañamos constantemente a nuestros animales, eliminamos esa grasitud, esa protección, ese pelo, ese subpelo del animal, y lo dejamos totalmente indefenso a los productos de baño que nosotros utilizamos. Entonces, cuando nosotros más bañemos al perro o al gato, más olor va a tener, más se van a activar las glándulas sudoríparas, las glándulas, no me sale el nombre de las otras que son, ¿cómo se llaman? Porque tenemos las sudoríparas y tenemos las otras que generan sebo, sebáceas. También, entonces nosotros vamos a estar sobreestimulando esa secreción y el olor va a ser tremendo. Y vamos a vivir peleando con el olor tremendo. En el caso de las vacas no se las baña tanto, pero las vacas sí
sufren cuando nosotros, por ejemplo, usamos un exceso de agua para limpiar todo lo que es los corrales, o cuando las ordeñas, y cuando usas mucha agua o quedan mucho tiempo, las pezuñas mojadas producen resblandecimiento de las capas córneas, y resblandecimiento va a producir problemas podales, donde va a producir lesiones, se va a quebrajear, que se dice así,